La Mesopotamia es un territorio asiático que se extiende entre los ríos Tigris y Éufrates. Se la considera la cuna de la civilización, ya que en ella se desarrollaron los primeros asentamientos humanos permanentes. Su ubicación entre los ríos la convierte en un territorio particularmente fértil. Tiene mesetas, llanuras, montañas, estepas y desiertos. Los sumerios fueron sus primeros pobladores. Se establecieron en la Baja Mesopotamia después del año 3000 a.C. Babilonia era una metrópoli donde se concentraba el poder político y florecía la cultura. Destacaron en la ciencia, principalmente relacionado con la matemática y la astronomía. En cuanto a arquitectura, crearon ladrillos primitivos, que tenían un grave defecto. Todo marchaba bien cuando el sol brillaba sobre ellos, pero cuando la temperatura era húmeda, los muros se mantenían húmedos por durante algún tiempo y los ladrillos se volvían a convertir en barro y la construcción se venía abajo. Bueno, la arquitectura de Egipto. Este se encuentra ubicado en el noreste de África y sus límites son por el oeste el desierto de Libia, por el este el desierto de Arabia, por el norte el mar Mediterráneo y por el sur el macizo de Etiopía y el desierto de Nubia. Este se encuentra muy cerca del río Nilo, el cual tiene una gran influencia dentro de esta civilización. Dentro de las características del arte egipcio está la monumentalidad, principalmente la arquitectura y la escultura. La pesadez, pues esta fue predominante porque usaban la línea horizontal y grandes superficies macizas. El hieratismo, que se encuentra por su religión. La impersonalidad, pues su principal objetivo era satisfacer las exigencias de quien era el centro, o sea, el faraón. La perduración, pues era un anhelo que ellos tenían, que todas sus construcciones duraran mucho tiempo. La arquitectura egipcia tiene diversas características. Una de ellas es que es una arquitectura horizontal. Su principal material de construcción es la piedra. Es una arquitectura monumental. Utiliza soportes, el cual es el muro, el pilar y la columna. A grandes rasgos, su tipología arquitectónica era funeraria, es decir, la tumba, y la religiosa, que es el templo. La Gran Esfinge de Giza. Al inicio de la historia de Egipto, las esfinges representaban la fuerza de la sabiduría del rey. Entre todas ellas destaca la Gran Esfinge de Gizeh, erigida en tiempos de la dinastía IV, la época más gloriosa del Imperio Antiguo. Simbolizaban la idea de fuerza y poder, y generalmente se representaba al faraón bajo esta forma. Así lo indica el hecho de que las esfinges portaban el pañuelo real Nemes, signo característico de los soberanos egipcios. Esta se ubicaba cerca de la ribera occidental del río Nilo, en la ciudad de Giza, unos 20 kilómetros al sudoeste del centro del Cairo. Los egiptólogos estiman que fue esculpida en el siglo XXVI, formando parte del complejo funerario del rey. Requerimientos de los ocupantes por componente del continente arquitectónico. Bueno, al inicio de la historia de Egipto, las esfinges representaron la fuerza y sabiduría del rey. Es un estatua monumento creado para representar la fuerza y poder del faraón. Sigue impasible resistiéndose a los intentos realizados por conocer su verdadera personalidad, y es muy probable que la imagen de la esfinge surgiera de la mente de los egipcios como una manera de fundir la belleza y la ferocidad del león con la sabiduría del rey. Tiene unas medidas de 20 y 62 metros, orientada hacia el este. Construida por los antiguos egipcios en el año 2500 a.C., en ella se conservan aún restos de pintura roja con que estaba decorada en esos tiempos, pues los antiguos egipcios asociaban el color rojo con el culto al sol. No guarda en principio unas proporciones que pudiéramos calificar de normales, ya que el cuerpo es demasiado alargado y la cabeza demasiado pequeña. Los atributos formales de los continentes arquitectónicos. Los requerimientos formales tangibles de los usuarios fueron porque los egipcios requerían de hacer una esfinge, ya que estas proyectaban fortaleza y misticismo. Los requerimientos formales intangibles tenemos el psicométrico y los perceptuales, ya que debía ser suficientemente amplio para albergar cadáveres egipcios, y también porque se utilizó piedra caliza para mayor resistencia y se utilizaron colores rojo y azul para decorar la esfinge.
En los atributos formales tangibles o intangibles, se subrayó ya que las esfinges fueron utilizadas en otras culturas. En los reticulares de origen de reciprocidad modeladora tenemos la operatividad geométrica de los elementos, que es integrador, ya que contaba con simetría. En los atributos formales de orden, los áuricos de origen de reciprocidad modeladora, tenemos que fue de intención concreta, ya que los egipcios querían rendir culto y representar fortaleza. Bueno, el análisis de los determinantes del contexto del continente arquitectónico se encuentra en esta tabla a nivel planta, fachada y volumen. Dentro de los determinantes del contexto natural se encuentra la ubicación geográfica. Esta fue prevista, pues se construyó en ese lugar como parte del complejo funerario. A nivel geológico se consideró el tipo, composición y resistencia del suelo. Las curvas topográficas se utilizaron para establecer los diferentes niveles de la escultura. A nivel intangible beneficial, marca el apogeo del Imperio egipcio, y los perjudiciales, debido a su localización, está expuesta a la erosión del suelo y la descomposición por la humedad del ambiente. Existen fotografías. Dentro de la localización se encuentra ubicada en la ciudad de Giza. Existen bocetos, y dentro de las consecuencias directas es de manera cultural e histórica. También están los determinantes formales del contexto. Tiene unidad y relieve.